Iglesia Cristiana de Avivamiento Maranata Nueva Vida, seguimos declarando bendición para toda tu casa, para toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy nos toca una conferencia donde nos habla de llenar tus reservas. Y hablamos de la importancia espiritual de tener aceite en tiempos de escasez. Para esto entonces, el texto bíblico con la base y propósito es que Dios nos enseña a través de distintos relatos sobre el aceite que representa una preparación, diga usted preparación. Y esta preparación habla de una dependencia, de obediencia y de presencia del Espíritu Santo. No hay otra forma. Las reservas no hablan solo de provisión material, esto que quede bien claro el día de hoy, sino también de vida espiritual lista para cuando llegue la prueba o el llamado. La palabra de Dios dice entonces que hay una intimidad, diga usted intimidad. La vida espiritual se parece mucho a una lámpara encendida. Brilla en la oscuridad, guía el camino y manifiesta la presencia de Dios. Sin embargo, ninguna lámpara puede brillar sin aceite. Esto es importantísimo. Ninguno de los que estamos acá podemos brillar sin aceite, ninguna lámpara. Porque en la Biblia el aceite simboliza el Espíritu Santo, la preparación espiritual, la obediencia fiel y la intimidad con Dios. Dios nos enseña a través de historias como la de las 10 vírgenes, como la viuda que tenía unas pocas vasijas y también la viuda de Sarepta, que tener reservas no solo acumular para tener recursos materiales, sino estar listos en el corazón. Estar listos de corazón, pero sobre todo listos en la fe para enfrentar tiempos de prueba y responder a su llamado. Entonces, mis hermanos, a través de esta enseñanza que vamos a empezar ya, vamos a ver los distintos relatos que el aceite representa: preparación, dependencia, obediencia y presencia del Espíritu Santo. Las reservas no hablan solo de provisión material, como hemos dicho ya, sino también de una vida espiritual lista para cuando llegue la prueba o el llamado. La palabra de Dios dice en Mateo 25, 1 al 4, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Primero quiero hablar del reino. La palabra reino es la palabra basileia, que habla de una realeza, que habla de reinar, de gobernar, habla de un campo, habla de un reino. Y cuando nosotros entendemos esta palabra de parte de Dios, entonces sabemos que el reino de los cielos, que el gobierno de Dios, que el reinado, que la realeza, que el reino de Dios, entonces habla de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiero hacer aquí una pausa y quiero hacer unas preguntas hacia usted, hacia la congregación. La pregunta es: ¿todas eran vírgenes? Sí. ¿Todas eran parte del pueblo? Sí. La pregunta que le hago hoy a la congregación: ¿todos son cristianos? ¿Todos son parte del pueblo de Dios? Igual que esas vírgenes, pero hay prudentes y también hay imprudentes. Así que todos los prudentes pongan atención y los imprudentes se pueden retirar. ¿Cuesta bien esa palabra? La pregunta es: ¿todas tenían lámparas? Todas tenían apariencia de preparación, todas. Aquí todos tienen apariencia de preparación, de verdad. De verdad que nada más de verlos todos sacan 10 en apariencia. ¿Están viendo acá? Pero solo algunas tenían reserva. Y eso es lo más importante, no solo es una experiencia inicial. El aceite no se presta ni se improvisa en el día final. Representa la
comunión y la profundidad de las experiencias con Dios, la profundidad de lo que has aprendido de las Escrituras, la profundidad que has tenido en esa comunión con Dios, la profundidad de esos ayunos que has tenido con Dios, la profundidad de los estudios bíblicos que has tenido, la profundidad de los ayunos, la profundidad del tiempo en el lugar secreto con Dios. Es decir, representa la comunión profunda, la intimidad con Dios, el Espíritu en la vida antes de que llegue la hora de la prueba. La reserva se llena antes, la reserva se llena antes, no durante. Y eso es lo que le ha pasado a muchas comunidades actualmente, que ha venido sorpresivamente desgracias naturales. Las reservas se les llevan al momento después de la desgracia y no tenían reservas antes de cultivos, no tenían reservas antes de ganado, no tenían reservas antes de semillas, no tenían reservas antes de arroz. Hablamos del ámbito material para entender lo espiritual, y muchas veces quieren enseguida, ¿saben qué? Yo no tengo, préstame, dame, envía ayuda, cuando tú debes de estar ya todo preparado, no simplemente cuando venga una prueba, o simplemente cuando venga una desgracia, o cuando venga el Señor. Tú tienes que estar preparado, porque si no te quedas. Aunque tengas apariencia de piedad, aunque tengas apariencia que no rompe ni un plato, tú tienes que estar preparado con toda la integridad y tu reserva de aceite. Diga usted, aceite. La pregunta entonces, ¿todos tenían lámparas? Sí, todos tenían lámparas, todos tenían apariencia de preparación. Y el aceite no se presta ni se improvisa en el día final. Por eso hay una comunión profunda de intimidad con Dios, y vemos que la reserva se llena antes, no durante la prueba. ¿Estamos acá todavía? Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. La palabra insensatas quiere decir la palabra aburrido, necio, insensato, ignorante. ¿Cuál está viendo acá? Muchas veces se preparan, no, es que mira, la virginidad se la entregué al Señor, yo soy virgen igual que todas las demás. Y no se trata solamente de quedarte en una virginidad, no se trata solamente de quedarte en algo que eres cristiano, yo soy cristiano y he estado con el Señor, sí, pero ¿en dónde está tu reserva? ¿En dónde está el estudio? ¿En dónde está tu preparación? ¿En dónde está tu aceite? Por lo menos todos tenemos vasija, pero no todos llenan la vasija de aceite, que es la reserva para estar en el día del Señor preparados. ¿Cuántos han ido acá? Las que eran entonces insensatas, fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Diga usted, aceite. El aceite es lo más importante. El aceite, y tienen que tomar. Diga usted, yo voy a tomar. Para tomar el aceite tienes que entrar en la presencia de Dios. Tienes que intentar por todos los medios comunicarte con Dios. Tienes que llevar de acuerdo a los mandamientos, estatutos y preceptos. Tienes que aceptar que con Cristo eres alguien, y sin Cristo no puedes hacer nada. Con Cristo eres un más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con Cristo estás de triunfo en triunfo, en victoria. Y puedes alcanzar muchas cosas, pero tienes que entrar para alcanzar lo inalcanzable. Y tienes que cobrar fuerzas. Tienes que cobrar fuerzas como las del búfalo, porque tú vas a poder obtener cosas que los demás no han podido obtener. 5 van a obtener y 5 no van a obtener, porque unos van a ser prudentes, otros insensatos, fatuos. Por eso olvidarse de las cosas de Dios es un gran peligro que corre la iglesia de Jesucristo, porque no puedes pretender llegar a tener una graduación celestial si no has entrado al salón de clases. ¿Cuál es esta parte? Entendemos que hoy tienes que quitar de tu corazón cosas que te han estorbado, cosas que han estado atorándote en las cosas del mundo. Es necesario quitar todo aquello que te ha estorbado, el peso que tienes de ese pecado que te asedia, quítalo de tu vida para poder llegar a recibir el galardón completo. Pásame acá. Tienes que recobrar fuerzas, tienes que quitar todo aquello que no sirve para poder recibir tu galardón completo, recobrar fuerzas y empezar a tener esa bendición de estar en el camino de la verdad y la vida, porque nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. ¿Estamos acá todavía?
Entonces debe tomar consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite, mas las prudentes aceptaron a Cristo, entraron a su presencia, intentaron por todos los medios tener el aceite, la comunión del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo, alcanzaron victorias. Ellas recobraron fuerzas, obtuvieron el aceite, y no solamente para sus lámparas, tenían su reserva en las vasijas, que es un recipiente. No sé si me estoy explicando acá. Dios es bueno y Dios tiene lo mejor para ti. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dios es bueno. No le escucho, Dios es bueno. Ellas recogieron todo aquello que tenían que preparar, y entonces empezaron a tomar las cosas en serio. Yo le quiero decir, mi hermano, que tomaron juntamente con sus lámparas ese aceite. Tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Diga usted doble. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. Pregunta: ¿cuántas se durmieron? Todas. Y se levantaron todas. Unos duermen tranquilos porque ya tienen todo preparado. Unos duermen con ansiedad porque tienen mucha inquietud. Hay cosas que no han completado. ¿Cuánto hay acá? Y entonces las fatuas, las insensatas, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite porque mi lámpara se apaga. Pues agarra de lo que tienes en tu vasija. Pásame las 6 en el examen, pásame la otra, sóplame el examen. No, porque me quitan el examen a mí también. Pásamelo acá. Estudia para tu propio examen, prepárate para tu propio examen, prepárate para tu propia prueba. Vendrá la prueba a todo el mundo. Debes de ser tomado por digno de escapar de la prueba que vendrá al mundo entero. Que seas tomado por digno, vendrá la prueba. Y entonces es ahí donde más las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras, cada quien lo suyo, cada quien su fe. El justo por su fe, mira, no dice por la fe del pastor ni por la fe de tu hermano que está a la par. Si vas a vivir las cosas cristianas, es por tu fe. Me siento desanimado, pues es tu fe, ¿eh? Es que siento como que no despego, es tu fe. Es que siento, pastor, lo que sientas va a ser tu fe. Yo puedo estar en la iglesia más tranquila, más humilde, y aun cuando nada más siempre hablen de Juan 3:16 o hablen 5 versículos y aún lo repitan por 2 años, mi fe la tengo porque yo estudio en mi casa también. No le voy a echar la culpa al pastor ni a los hermanos. Yo tengo una vida personal con Jesucristo, no con mis pastores, no con mis hermanos, con Jesucristo. Eso es lo que yo estudio. Yo estudio con Jesucristo. Yo soy discípulo de Jesucristo. Amén. Pero aún el Señor, sabiendo que muchos iban a entrar en una imprudencia y los tenemos que pasar a la prudencia, puso a los hermanos pastores, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para que todos llegamos a la plenitud del varón perfecto, porque tenemos la mente de Cristo. Y entonces, si entendemos esta parte, nosotros también tenemos servicios, tenemos discipulados, tenemos para la oración de la mañana todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos una predicación a las 6 de la mañana, y si todos estamos atentos, nos estamos llenando de aceite las lámparas, pero también estamos ya reservando las vasijas. Estamos llenando las vasijas de aceite. Voy a estar leyendo, aparte que tú también estás ayunando, aparte que tú también, aparte del estudio de la mañana, del martes, jueves y domingo, y del estudio del día domingo y del día martes. ¿Cuántos estudios son, mis hermanos? Tenemos que preparar martes, jueves, domingo, más aparte 5 de la mañana van 8. Voy a estar viendo acá. Más aparte los 2 estudios son 10 enseñanzas a la semana. ¿Cuántas tomas tú? Pues me alcanza, te está alcanzando quizás nada más para llenar tu lamparita.
Te estoy dando 10 y te estoy dando al mes 40 enseñanzas. Ay, yo nada más vengo los domingos, a 4 de 40. Oh, nada más tiene sus lámparas. Ay, nada más llenó su lamparita. Ay, no seas imprudente. Todas las mañanas puedes estar llenando tu vasija, no solamente tu lámpara. Porque si se te acaba nada más, llenaste tu lámpara. Sí, estás alumbrando y todos podemos ver que estás alumbrando y todos podemos ver que estás bien y que estás pasando todo bien y que pasas por prudente. Pero en el momento que se te empieza a acabar el aceite, vas a tener que agarrar el garrafón que se llama la vasija para llenar tu lamparita. Llenarla bien y entonces puedas estar nuevamente con el aceite. El aceite es continuo. El aceite es continuo. El aceite no va directamente a la lámpara. El aceite va a la vasija y de la vasija llenas tu lámpara. Y hay personas que agarran y nada más el aceite se lo llenan a las puras lámparas. Mis hermanos, qué susto se van a llevar muchos si no están llenando sus vasijas. Porque las vasijas es la reserva, porque verdad prueba y el aceite va a escasear. Pues a venir acá. Y mientras que ellas iban a comprar vino al esposo, ahora sí, ya estoy viendo las cosas feas por allá afuera, ya estoy viendo que hay deslaves, que hay inundaciones, ya estoy viendo cosas muy feas, ahora sí me voy a preparar. Y aún así, ni siquiera se preparan. Tengan temor de Dios. ¿Cuánta gente estaba en su hamaca y de repente vio que empezó el agua y a subir? ¿Qué está pasando? Y muchos quedaron sepultados. No sabes ni el día ni la hora que vas a fallecer, mucho menos el día y la hora que vendrá el Señor. Vendrá repentinamente al sonar la trompeta, pero es necesario que estemos preparados, que percibamos las cosas de Dios y no la mera hora de decir, ay no, ahora sí voy a comprar aceite, ahora sí me voy a portar bien, ay Diosito Santo. No, Dios Todopoderoso, estoy contigo todos los días y quiero más de ti, tengo mucha hambre de ti, Señor. Y si veo que usted empieza a llenar su vasija de aceite, su lámpara, y todos estamos, entonces tengo una gran noticia para usted el día de hoy. Yo he comprobado que la iglesia Maranatha ha despertado. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero quiero decir que en la oración de la mañana he visto que se han metido muchos de ustedes. En ocasiones para tener 100 visitas tenía que pasar un año y empezábamos con 15 o 20 visitas. Actualmente en una semana hemos logrado en la oración de la mañana más de 95 visitas. Esto quiere decir que hemos avanzado un año y que están llenando sus vasijas y que están llenando sus lámparas. Por eso la gloria y la honra para Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Al Rey de Reyes, señores y señores. Y mientras ellos iban a comprar vino al esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuántos quieren entrar a las bodas? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Gócense y alégrense porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey, a Jesucristo, Rey de Reyes, señores y señores. Eso es importante que tú lo sepas. ¿Y dónde están las bodas? En el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Y dónde nos vamos? En el capítulo 4 de Apocalipsis. Se abrió una puerta en el cielo y es ahí donde nos vamos. ¿Y qué pasa en el capítulo 5 al capítulo 18? Muchísimas desgracias, que se van a quedar los imprudentes. ¿Están oyendo acá? Se van a llevar el susto de su vida. Pero ¿y qué va a pasar? ¿Y todos los pastores se van a ir? Algunos no se prepararon. Unos no creyeron que todavía había sanidades. No creyeron que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pues están oyendo acá. Por eso, mi hermano, tenemos que entender que cuando nosotros entramos a las bodas y se va a cerrar la puerta. Eso es muy tremendo porque nadie creía que iba a venir una inundación tan fuerte que a un hombre el Señor le dijo, a ver, Lot, ven para acá.
a ver, Noé, ven para acá, es Noé. A ver, Noé, ven para acá. Y va Noé. Y pasa algo tremendo. Tienes que construir un barco de tales medidas, de tantos estadios, de tantos metros y de tanta altura, y le dio la dimensión aproximadamente muy similar al Titanic, que hiciera un hombre en tierra seca. Y todos los que pasaban decían, ha de estar pero bien loco, ¿qué le pasa? Mira nada más, ha de ser un fanático. No, este hombre de plano, no sé qué le pasa, ¿no? ¿Por qué construye un barco si aquí no hay agua? Hermanos, hay veces que tenemos que entender que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y dijo Pablo, si estoy loco, lo soy por Cristo. Porque dijeron, Pablo, mucha letra, está volviendo loco, porque era un excelente exponente de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy te vengo a decir que mucha gente se burlaba, mucha gente se reía, y entonces Dios le dio la instrucción de meter en pareja a los animalitos y también meter a sus hijos, y todos ya estaban ahí con las esposas de sus hijos, y llegó, ya todo ya estaba listo, y el que cerró la puerta del arca no fue Noé, ni sus hijos, ni ningún animalito, ni ninguno de afuera. El arca de Noé fue cerrada por la mano de Dios. Es impactante cómo esta puerta de Apocalipsis capítulo 4 se va a cerrar por la mano de Dios. Y esta puerta de la que habla Mateo capítulo 25, dice la palabra de Dios, entonces, y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, vino Jesucristo, y las que estaban preparadas, y la iglesia que está preparada, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En el momento que se cierre la puerta, ya no se puede volver a abrir. Un chancecito. Es que estaba ocupado. Es que ya es casi, de veras que ya casi me arrepentía de estar en las cosas malas de allá afuera. Hasta le dije al pastor que ya nada más me dieron tiempito y regresaba a la congregación. Solamente tenía que acomodar la casa chica bien para ya deshacerme de esa situación. Pero también acá. No podemos jugar y no podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado. Y cuando entendemos que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Ahora sí, por favor, nos vamos a perder. Ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la palabra, ahora sí me voy a congregar, ahora sí me voy a discipular, ahora sí voy a respetar al pastor, ya no le voy a faltar al respeto, ya no le voy a poner apodos a mis hermanos. Ahora sí. Pues ahora sí ya no se puede, porque las cosas de Dios son serias, y por eso esta iglesia, por lo menos esta iglesia, está abierta a los 365 días del año. Usted puede llegar a cualquier hora y puede entrar a orar. Por eso no le ponemos puertas, pero llegará un día que le pondremos puertas. Pues salir acá. ¿Dios es bueno? Los que nos han de oír de repente por internet dicen, ¡ay! ¿Y cómo lo hacen si no tienen puertas? ¿Dios es bueno? Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, ¿habrá dicho la palabra? No se preocupen, mi misericordia es día cada mañana, entren, yo los perdono todo el tiempo. ¿Qué dijo el Señor? Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no los conozco. No los conozco, nunca tuvieron una relación bien conmigo. No, yo no los conozco. ¿En qué momento estás en la lista? A ver, déjame buscar la lista de discípulos. ¿Cuál es tu nombre? No, no estás en la lista de discipulado todavía. Pues también acá. Hermano, recordemos que tenemos que entender que el Señor va a conocer. Porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les llamo por su nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
y yo las conozco y las llamo por su nombre. El Señor conoce sus ovejas. ¿Cuántos han venido acá? El Señor entonces, cuando dijeron, Señor, ábrenos. Mas respondiendo el Hijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. ¿Qué es velar? La palabra velar es la palabra gregoreuo, que quiere decir despierta, vigila, mantente despierto en las cosas de Dios. No te confíes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, el Hijo del Hombre vendrá y algo fuerte vendrá sobre las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo te quiero decir que hay cosas importantes para ti y para mí. ¿Y qué hacer? Porque estamos hablando del primer caso, que son las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes, insensatas. Las insensatas o las fatuas ya no entraron a la presencia de Dios y se quedaron fuera. La puerta se cerró. Quiero hablar sobre la reserva va a crecer con fe. Le voy a enseñar cómo la reserva, lo que está en la vasija, va a crecer por fe. Y para esto voy a ocupar el versículo 2 de Reyes 4, 2 al 6, si me acompaña allá. En 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Diga usted vasija. ¿Ya apareció la vasija nuevamente? Es tremendo esto de la vasija. Una vasija de aceite. Si esta mujer hubiera tenido la vasija vacía, no hay milagro y no hay nada que hacer por ella. Esta mujer era una mujer viuda. Se le murió su esposo, un hombre de Dios, verdadero, pero se le murió su marido y tenía unos hijos que, como ellos debían dinero, el esposo y deja endeudada a la esposa, los acreedores iban a cobrarle y le dijeron que iban a llevarse a sus hijos como esclavos para que pagaran así la deuda. Entonces estaba preocupada porque se iba a quedar sin esposo, sin hijos, pero tenía vasija y la tenía llena. Esto es lo más impactante y sorprendente. La garantía de tener una vasija llena es la garantía de ver tu bendición y tu milagro. La garantía de irte con el Señor. Vas a venir acá. La garantía de vivir aquí en la tierra dichoso, pleno, bendecido, y que toda deuda se cancele en el nombre de Jesús si tienes vasija de aceite. No se trata de tener bote de monedas. No se trata de tener dinero bajo la almohada. Se trata de tener vasija de aceite, que esto no es material, pero esto te va a ayudar para tener una buena producción en tu economía y en tu sanidad también, en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Ponga atención porque eso va a ponerse muy bueno. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame. Es una parte muy esencial. Comunícame. Declárame, muéstrame. ¿Qué tienes tú? Indícame. Manifiesta lo que tienes tú. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero saber qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Solamente una vasija de un frasco de aceite ungido. Y él le dijo, ve y pide, la palabra aquí, vasos. Y entonces dice aquí, ella fue y cerró la puerta y ellos traían las vasijas y echaban aceite. Ve y trae vasijas, digo usted vasijas. Cuando viene esta parte, ve y trae vasijas, ve y pide para ti vasos, ve y pide para ti recipientes, pide para ti vasijas, digo usted vasijas. ¿Para qué pedir vasijas si ella ya tiene vasija? Y muchas veces no entendemos y no obedecemos. Cuando el Señor te diga, ve y haz algo que parece ilógico, lo transforma en un milagro.
Siempre tienes que hacer algo para que Dios haga el resto. Dios va a hacer con lo poco que tienes, porque el que dice que tiene, más bien el que dice que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Pero si yo digo que yo tengo y produzco, el Señor me dará más. Al que tiene más, el Señor le dará más. Es mejor dar que recibir, porque si yo doy, entonces recibo doble. ¿Cuál está bien acá? Por eso, mi hermano, cuando hablamos y habla aquí de tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite, y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasos, vasijas vacías y no pocas, todas las que puedas. El Señor te dice: ve y consigue todas las cubetas que puedas en todos tus vecinos. Imagínate nada más. Consigue todo lo que puedas, prestadas. En el anterior decía: denos de su aceite para llenar nuestras vasijas. Nunca dijeron: préstenme sus vasijas. No, préstenme del aceite, no de las vasijas. Aquí se tienen que conseguir todas las vasijas vacías, porque las vasijas vacías representaban que todos los demás no estaban preparados, pero ella tenía un hombre de Dios que estaba preparado en las cosas de Dios, por eso tenía su vasija de aceite llena. Las demás no tenían, porque no estaban preparados. Entonces, cuando viene la parte esencial, declárame qué tienes en casa. Oh, no tengo nada, solamente una vasija. Pide vasijas prestadas a todos sus vecinos, y no pocas. Entra luego y cierra la puerta tras ti, y trae a tus hijos y echa en todas las vasijas, y estando uno lleno, ponlo aparte, y así sucesivamente. Ella se fue y cerró la puerta, y ellas traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo: trae aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Debes de tener tu vasija. No puedes dejar tu vasija abandonada. Por lo menos las imprudentes tenían vasijas y los vecinos tenían vasijas. ¿Dónde está tu vasija? Para que la podamos llenar de aceite, para que le puedas echar a tu lámpara, para que llenemos más vasijas. ¿Cuál están oyendo acá? Y ese aceite va a ser para ti. Ahí se representa el Evangelio. Ve y pide vasijas para que todos conozcan de Dios. ¿Cuál están oyendo acá? Para que todos sepan que hay un milagro. ¿Y qué pasó con todo esto? Cesó el aceite. Ella tenía poco, pero puso ese poco en obediencia. Diga usted: yo tengo poco, pero lo pongo en obediencia. Una vez una persona se acercó: pastor, yo quiero dar una ofrenda, pero es poco, pero en obediencia es mucho. ¿Me explico? No hay semilla pequeña. Algo que se llama semilla, tú dispones lo que vas a sembrar en el reino de Dios. ¿Va a estar viendo acá? Ella tenía poco, pero puso ese poco en obediencia. Mientras hubo vasijas disponibles, hubo aceite. Mientras hubo vasijas disponibles, hubo aceite. La bendición sigue. Mientras haya, ¿cuántas vasijas disponibles hay en este lugar? Entonces habrá aceite. Si tú dispones tu corazón, en obediencia habrá aceite para tu vasija. El límite del milagro no fue Dios. ¿Cuál fue el límite del milagro? El no traer más vasijas. Cada uno de ustedes representa una vasija, y el Señor les dice a ustedes: traigan vasijas, no pocas, traigan mucha gente, que yo voy a llenar de unción y de aceite a todos. ¿Me estoy explicando acá? El límite del milagro no fue Dios, fueron las vasijas, que ya no hubo más vasijas. Espíritu Santo siempre va a llenar lo que tú dispones. Si no hay espacio, no hay derramamiento. Dale un espacio en tu corazón al Espíritu Santo para que te llene. ¿Cuál está oyendo acá? La reserva crece cuando presentamos capacidad. La capacidad de la vasija, la capacidad de la oración, la capacidad de la palabra, por el amor de Dios, la capacidad de la santidad, la capacidad de la comunión con Dios, la capacidad del servicio y la capacidad de la fe.
mis hermanos el día de antier me hablaron por teléfono que si podía orar por una mujer de la tercera edad de 80 años. Cuando yo llego a la casa y la veo sentada, vive Dios que en mi carne y en mi capacidad de diagnosticar al paciente, vi una persona que estaba muriendo ahí y que me iba a tocar verla morir ahí. La respiración que nosotros tenemos es una respiración muy amplia. Ella tenía esta respiración. O daba una cucharada de manzana batida y moría ahí, o respiraba y dejaba de comer. ¿Qué cree que el Señor siempre hace cuando ve esa situación? Le decimos que Dios tenga fortaleza o le decimos sana en el nombre de Jesús. En la mañana habían ido al hospital, le hicieron lo que pudieron y seguía peor. Pero gracias a Dios que siempre llevo vasija llena y lámpara llena, y me llevo otros hermanos que también tienen vasija llena. Estábamos ahí presenciando algo que no se puede explicar. Estuvimos orando, tomé su cabeza, la ungí con aceite, sus pulmones atrofiadísimos, un diagnóstico de poco. Y cuando tú llegas a esa situación de que ya todo está obstruido, sus pulmones, y que eso causa mucho malestar, incluso ese tipo de pacientes casi todo el tiempo andan con una situación de que no pueden respirar, y cualquier frío les da una bronquitis, y es tremendo porque tienen que tener oxígeno, lo tienen que nebulizar para sacar cualquier tipo de secreción que hay en los pulmones, y así tener libres los alvéolos y tener libres los bronquios, que es lo que hace que también el paciente respire. Ya estaba todo mal, ya atrofiado, y ya era el día en que ya no iba a vivir otro día más esa persona. Pero por fin oramos, y después de la oración le dije: te declaro sana en el nombre de Jesús, porque es el Señor, y el Señor siempre tiene compasión. Y aparte, esa mujer yo la conozco de hace mucho tiempo, y ella dijo: traigan al pastor Jorge para que oiga por mí. Y por primera vez en la historia, ella, cuando fueron otros pastores, después en la tarde, llegaron y dijeron: sabemos que ustedes están solos y que nadie ha orado por ustedes, pero venimos a orar por usted, le dijo a la mujer. Y la mujer dijo, a mí ya cuando me platican eso, digo: ¿habló? La mujer dijo: no, si ya vino mi pastor, no estamos solos. ¿Y quién es su pastor? El pastor Jorge. Se quedaron así porque no les caigo muy bien a otros pastores, porque ellos oran y la gente no sana. Yo llego y la gente sana. Tengo vasija. El secreto está en la vasija. Ponga atención, el secreto está en tu preparación, en tu vasija. Lo que estudié un día antes, lo que oré un día en la mañana, lo que vine y enseñé, lo que vine y prediqué, todo eso se acumula y se llena mi vasija. Si yo te bendigo, se llena mi vasija. Estoy aprendiendo todo el tiempo. Tengo bien llena hay veces que se está derramando, y si veo a alguien le digo: ¿no quieres un poco de unción? ¿Cómo están oyendo? Y hermano, dice que cuando yo me fui, agarró su vaso y agarró su cuchara y se empezó a comer su manzana. Respiró bien, y muchos días, si es posible años y meses de vida del nombre de Jesús, al Rey de Reyes. Hermano, hermana, ella tenía poco, pero puso ese poco en obediencia. Hay gente que tiene un poquito de respiración, pero cuando lo pones en obediencia,
resulta el milagro. Mientras hubo vasijas disponibles, hubo aceite. Mientras hay vasijas disponibles y hay aceite, hay milagros. Mientras hay vasija disponible, vendrá el aceite por obediencia. Pero ya cuando tienes el aceite, ya tu lámpara está, ahora ya puedes declarar milagro y viene milagro. Pues están oyendo acá. No vendrá sequedad. Entonces el Espíritu Santo llena lo que dispones. Si no hay espacio, no hay derramamiento. Si no hay espacio, ¿dónde te va el Señor a echar el aceite? Haz un espacio. La reserva crece cuando presentamos capacidad, vasijas, oración, palabra, santidad, comunión y servicio y fe. Dios multiplica la reserva en los que se vacían para Él. Pastor, ¿y cómo nos vaciamos para Él? En obediencia, porque yo sé que siempre va a fluir. Así como estoy llenando de mi vasija mi lámpara, así el Señor llena enseguida lo que yo ya vacié en mi lámpara. Siempre estoy lleno. Por eso decir, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues con vino y borracheras y esas cosas que no sirven para nada. Nada más sirven para que te dé ahí una situación de cirrosis. Llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. Y más cuando entras en oración y entras al kairos de Dios, te mantienes joven. No te enfermas. Los demás van a decir, pero estás igualito, estás igualita. Porque estoy en el kairos, y en el tiempo del kairos es eternidad a eternidad. La oración va al kairos, me salgo un momento del cronos, del tiempo que me envejece cuando estoy en oración, cuando estoy en Biblia, cuando estoy en estudio, y eso mantiene sano a uno. Por eso esta mujer entró al kairos de Dios, y en el kairos de Dios ponga mucha atención, porque esto está increíblemente tremendo, es fascinante, es glorioso lo que le voy a decir. Un día en el kairos, acá abajo son 1000 años. Si tú te metes al kairos en oración, ¿cuánto tiempo el Señor te está aumentando de vida por estar orando? Por eso las personas que más han evangelizado, las personas que más han llamado almas, las personas que más han orado, tú los ves bien, pero bien viejitos ya, de 90 y tantos años, llegando a los 100 años, ya el Señor se los lleva, pero sin enfermedad, porque estuvieron en el tiempo de Dios y duraron muchísimos años. Mis hermanos, el Espíritu Santo te va a llenar si tú estás dispuesto. La viuda, vamos al tercer caso y termino. La viuda de Sarepta, el aceite que no se agota en tiempos de crisis. Ponga atención, y esto vámonos rápido acá, en Primero de Reyes 17, le espero. Primero de Reyes. Gloria a Dios. Primero de Reyes 17, 12. Y ella respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar, y dice la escritura acá, nuevamente acá: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la vasija y un poco de aceite en una vasija. Entonces Elías dijo: no tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero esta mujer era una mujer que estaba hablando ya en una situación de desesperación, de crisis. Nuevamente aquí lo voy a repetir. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo un pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una, ahí dice, en tu Biblia dice vasija, la vasija, la famosa vasija que se ha olvidado el pueblo de Dios, la vasija.
aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No vas a morir si tienes vasija y si tienes un poco de aceite. Con un poquito de aceite, si tuvieras fe como un grano de mostaza, con un poquito de aceite todavía hay esperanza. Cuando el médico te dice, es que hay una posibilidad de que puedas volver a tener la salud completa, ese es el aceite, la poquita vasija. Debes de creer que va a suceder. No debes de dudar. La duda hace que no se efectúe el milagro, pero cuando crees definitivamente que va a suceder, sucede. Voy a estar viendo acá. Esa mujer que fue sanada el día de antier, su esposo es el anciano también, que ya estaba ahí, tendido, ya muriéndose, ya todos estaban llorando. Oramos y se levantó. Y fue bautizado. Dios fue bueno. Y entonces la mujer, y cuando se enferma ahora su yerno, un muchacho que tenía una erupción cutánea muy tremenda, que ningún médico se la pudo quitar en un mes, y ya era algo que no soportaba, fue a todos lados y no le hizo nada. La misma abuelita dijo, ¿por qué no traen al pastor Jorge? Él tiene unción. Así dijo. Yo diría así, él tiene vasija llena de aceite. ¿Cuál está oyendo acá? Usted debe tener vasija llena de aceite. Y fue sanado ese muchacho al 3er día. Y esta mujer ahora fue sanada. Anteriormente había sido sanada, y esto fue una llamada telefónica que me hicieron ya hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tendrá? Como unos 2 años, donde el Señor me mostró, porque estaba ahí acostada y todos los demás estaban escépticos y burlones de, ¿para qué le hablas al pastor? Él no es médico, decía, ¿no? ¿Para qué le hablas al pastor? Y entonces el Señor me mostró, y yo nada más por teléfono le dije, a ver, por favor, ¿hay alguien ahí? A ver, toque por favor la parte arriba del ombligo. Es ahí donde está inflamado, es ahí donde duele, y vamos a orar todos. Y la mujer dijo, exactamente es la parte que me duele. Tenía una situación complicada en su intestino, tenía una situación complicadísima porque llevaba muchos días, y el Señor la libró. Yo le quiero decir que cuando alguien sabe, todos lo vamos a hacer así. Si yo tengo un médico que me funciona, ¿con quién voy? ¿Con el de la esquina o con el médico que me funciona? Yo voy con el médico que me funciona. ¿Vamos acá? Yo voy aquí con, si Cotera, aquí tenemos un médico al frente, si el médico Cotera me funciona, yo voy con Cotera. Fácil, ¿para qué voy con los estudiantes si tengo al maestro acá? ¿Cuántos dicen amén? Y es lo mismo. Si yo conozco que alguien conoce muy bien de Dios y que hay un pastor que el Señor lo ha usado mucho, yo me voy con ese pastor. Si yo voy con una eminencia médica que va a tener que operar a alguien, a algún familiar, y que sé que es una eminencia médica, y me dicen, bueno, esta es eminencia médica, pero hay algunos estudiantes que están aprendiendo, ¿no quisiera dejar que ellos aprendan en el cuerpo de su familiar? No. Yo quiero al experto. ¿Y sabe quién es el que hace el milagro? No soy yo, es el experto, es Jesús. Jesús es el que sana, Jesús es el que siempre está ahí al pendiente. Solamente somos un instrumento que creemos mucho y que tenemos una vasija para que Dios nos ocupe. Por eso, mi hermano, es ahí donde se declara la palabra. Y Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. El profeta le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, porque se tiene que cumplir. Cuando uno ve por un siervo de Dios auténtico y genuino, que lleva una palabra de provisión, no es porque él quiera ser el primero, sino porque así se debe de cumplir. Cuando le damos a Dios primero, las cosas van a llenarse de bendición. ¿Cuántos han oído acá? Y entonces Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Dele una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, la harina de tu tinaja, de tu vasija no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vuelvo a repetir,
porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y comieron él, ella y su casa. ¿Quién comió también? El profeta comió muchos días con esa mujer, que Dios le ordenó a esa mujer de Sarepta, que iba a ir uno de sus siervos y que ella la iba a alimentar. Ponga atención, ahora vamos a ponernos en la posición de la mujer. Esta mujer, el Señor le dijo Jehová de los ejércitos, va a venir un siervo, le das de comer. Y la mujer, si Dios ordena es porque Dios va a proveer, ¿o no? Y esta mujer así como que, y cuando ya me pidió agua, qué bueno, porque nada más tengo bien poquito de comer. Pero ¿qué pasó? Ella dijo, vive Jehová y vive tu alma, que solamente tengo un poquitito de harina y poquitito de aceite, y me lo iba a comer con mi hijito para dejarnos morir. No, mi hermano, cuando hay una palabra profética, cuando hay un hombre de Dios, cuando hay algo que baja del cielo, cuando hay una vasija que se va a llenar y no va a disminuir, porque el profeta en el ámbito espiritual ya llevaba el aceite consigo, la unción consigo. Por eso declaró, y hasta el día que llovió nuevamente pudieron comer. Es decir, toda la gente tenía escasez. Toda la gente tenía escasez. Recuerdo cuando un hombre me dijo, y llegó y me dijo aquí se paró y me retó. Y me dijo, a ver, pastor, yo le quiero decir algo, que todo el café se está echando a perder donde yo vivo, de todos. Pero yo le vengo a decir que si el café donde yo estoy sembrando resulta bien y no es, ¿qué era? ¿Qué había ahí? Una plaga, no le toca la plaga. Entonces yo le disparo un viaje a Cancún. ¿Qué cree que hice? Me puse a orar bien tremendo. Le dijo, hecho está, tu cosecha no le va a tocar la plaga. Vive Jehová, vive tu alma, que tendrás tu cosecha. Hermanos, increíble. No sé si tengan las fotos un día para que yo las enseñe. Está todo esto que es sembradío del tío, del primo, de todos por allá. Y acá en el centro está ese sembradío. Ese sembradío que era mi boleto a Cancún. Y estaba ahí. Y fue algo tan tremendo porque todo la plaga. Pero en el de él, perímetro exacto con centímetros y milímetros, no se dañó nada. Y esa persona pagó el viaje y tuvo mucho más, porque nadie vendió café más que él. Y entonces el café subió de precio porque era escaso, pero él tenía toda la producción, y los demás se quedaron viendo y dijeron, pero a ti, ¿por qué no te pasó nada? Es que bendije a mi pastor. ¿Están acá? Y yo le dije, Señor, tú sabes que sí necesito ese viaje. ¿Están acá? Y es una situación también, aún por un vaso. Usted dice, ay, por un viaje. No, también por un agua de limón. Por un agua de limón he llegado a una casa, me siento y estaba tan acalorado y tan cansado. Son días que dices, ay, y hasta tus pies los sientes como están así, de tanto estar parado predicando y en el sol y caminando. Y llegué a una casa y me senté en su sillón, siéntese por favor, y me traen un agua que tenían en el refrigerador, son las mejores aguas, ¿verdad? Y aparte le echan hielos y eso, y me lo dan. Yo estaba bien contento, me puse tan contento que dije, quiero profetizar. Y el hombre iba subiendo las escaleras, le dije, ¿qué quieres que haga por ti? No, nada, ¿cómo crees? No, estoy muy contento, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que más has querido en la vida? Un hijo varón. Ya está hecho. Lo único que su esposa ya estaba grande y él también. Le digo, ya está hecho. ¿Y qué cree que pasó? De que no podían tener ni embarazos, ya nunca podían tener bebés. Tuvieron un hijo varón. A Rey de Reyes, señores y señores. Por eso es necesario entender el qué quieres que el Señor haga, porque
el siervo de Dios es lo más cercano a la presencia de Dios. Cuando entendemos esa parte, este relato muestra el aceite como provisión en medio de la sequía. Sí, por supuesto, lo poco que tenías se convirtió en suficiente. Aún lo poco que tienes, lo poquito que tienes, yo declaro que será suficiente. Porque lo puso primero en manos de Dios. Todo lo que ponemos primero en manos de Dios será suficiente. Primero honró la palabra profética, luego vio la multiplicación. Quien pone a Dios en primer lugar, quien pone a Dios en primer plano, en primer lugar, no queda vacío. Ponga atención, esto es increíble. Quien pone a Dios en primer plano no queda vacío. Recuerdo que, y creo que lo vivieron todavía aquí, no sé si me acompañó Lupita, pero nos hablaban para ir luego a algunas convenciones del apóstol, que en paz descanse, que era nuestro apóstol ya hace muchos años. Y nosotros llegábamos, y dice, id y comprad sin dinero, con media congregación en camionetas ejecutivas de lujo. ¿Cuánto le costaba, pastor? 0 pesos. Porque me decían, pastor, no quiero ocupar estas camionetas, y exactamente en el día que tenía que ir a la convención y me pedían que llevara a algunos hermanos, dije, no, pues ahorita las llenamos, de 18 pasajeros cada una. Entonces me llevaba más de 30 personas. Llegábamos allá, y cuando llegábamos todos se nos quedaban viendo y pensaban, ay, ahí viene el pastor que tiene dinero. No, pedí un burrito prestado nada más. ¿Puedes venir acá? Y de regreso también llegaban las camionetas con los choferes y nos veníamos de regreso 0 pesos. Nada de pasaje me cobraban. Dios siempre fue bueno. Pero ¿por qué Dios es bueno contigo y en ocasiones las cosas ir y comprar sin dinero? Porque tú pusiste al Señor en primer lugar. Eso poco lo pusiste en las manos de Dios y entonces se vuelve suficiente para tus necesidades. Y lo suficiente, te quiero decir que lo suficiente quiere decir que aún pagas deudas grandísimas. Pagas deudas que son impagables. Dices, ¿cómo cuando pongo siquiera tantito aceite, tantita harina en las manos del Señor, el Señor hace que se multipliquen y que la harina no mengue ni el aceite disminuya? Porque tú sabes que lo pusiste en manos de Dios por la palabra profética que fue dada a la congregación. ¿Estamos acá todavía? Entonces, mis hermanos, la provisión fue en medio de la sequía. Lo poco se convirtió en suficiente porque lo puso primero en manos de Dios y luego vio la multiplicación. Quien pone primero a Dios no queda vacío. Y termino con esto. La reserva se sostiene no por la abundancia. La cosecha, ponga atención, y la reserva, hablo de cosecha y reserva, pero tu reserva en primer lugar para que coseches no es por la abundancia, sino por la prioridad. ¿A qué le doy prioridad? A ese mismo hombre que no se le afectó su campo por la plaga, apenas hubo mucho derrumbe, lodo sepultaron casas, la casa de enfrente, la casa de acá, de allá. Pero cuando me dice, mire pastor, mi casa, dije, ay Dios, a verla, intacta. Su casa no fue derrumbada. Porque la hermana Pili nos da de desayunar y luego nos invita a cenar y luego nos dice, pastor, ¿ya comió? Un poco de harina y un poco de aceite. Todo es contado y su casa no será arruinada y se multiplicará. ¿Puedes salir acá? Y luego hasta te dicen, como son de pueblo, dice, coma bien, ¿qué no? La reserva se sostiene no por la abundancia, sino por la prioridad espiritual. Lo que se pone primero en Dios se multiplica. Lo que se guarda en miedo se agota. Ahí esto lo guardo por si acaso una emergencia. Se te va a agotar. ¿Cuál es tu prioridad? Ahí es que esto lo guardo porque no voy a tener leche para la chata. Se te va a agotar. Es que, y si doy, entonces mañana, ¿cómo compro mis bolillos? Se te va a agotar. Pero si tú das prioridad,
tendrás mucho de lo que pensabas que se te iba a escasear. Y termino con este cuadro comparativo. Hay 10 vírgenes, hay una viuda con vasija y hay una viuda de Sarepta, que es el último caso. En las 10 vírgenes hubo reserva espiritual anticipada y hubo una intimidad antes de la prueba con las 5 prudentes. En la viuda que tenía su vasija, la reserva crece con obediencia. El Espíritu llenó todas las vasijas que se presentaron. Con una vasija se empezó a llenar hasta que se acabaron todas. Y por último, la viuda de Sarepta, esta reserva que no se agotó nunca, aún en una provisión en crisis. Conclusión. La palabra final es: ¿tienes lámpara? Sí. ¿Tienes aceite? ¿Tienes experiencias pasadas en una situación de crisis? ¿Tienes vasijas limpias que el Señor pueda llenar? ¿Pones a Dios en primer lugar o esperas que venga lo peor? El Espíritu, vuelvo a repetir el día de hoy, el Espíritu no llena teorías. Hay muchas teorías por todos lados. Teorías que tuve que yo aprender para pasar exámenes, pero son vacías. Filosofías huecas, sutilezas basadas en el nombre y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 9. Quiero decirle, mi hermano, que el Espíritu no llena teorías, no llena hipótesis, no llena miedos. El Espíritu va a llenar vasijas dispuestas. Hoy declaro que todos los que estamos acá somos vasijas dispuestas para ser llenos del Espíritu Santo y podamos llenar nuestras lámparas de aceite, porque la palabra de Dios es lumbrera a mi camino, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, pero tú podrás caminar confiado y todo aquello que te haga falta va a ser sustentable, no va a disminuir, sino aumentará. Conforme tu capacidad, responsabilidad y fe, tendrás para muchos días, muchos meses y muchos años, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Maranata dice: amén. Poderoso es Cristo Jesús. Vamos a ponerlos en pie.